Dibujar con pincel y lápiz. En este video tutorial aprenderemos a usar las herramientas de dibujo, pincel y lápiz y conoceremos sus opciones. Comenzaremos viendo las características de la herramienta pincel. Accedemos a ella desde este icono del panel de herramientas. El uso de esta herramienta es muy sencillo. Basta con hacer clic donde queremos que comience a pintar y luego arrastrar el ratón para crear el trazo. Para crear trazos rectos nos ayudamos de la tecla Shift o mayúsculas. Como con el resto de herramientas, ahora la barra de opciones cambia para mostrar las opciones del pincel. Por ejemplo, podemos configurar el modo en el que se descargará la pintura sobre el lienzo, o la opción opacidad para ajustar el nivel de transparencia de la pintura. Observa cómo el segundo trazo se ve más claro, porque en realidad es parcialmente transparente. Lo apreciaríamos mejor con una cuadrícula de transparencia. Ahora podemos apreciar claramente la diferencia de opacidad entre los dos trazados. Desde este desplegable podemos cambiar la forma del pincel. Con este control cambiamos el tamaño del pincel. Otro valor del pincel es la dureza. Veamos mejor en qué se diferencian. Un trazo con poca dureza muestra un borde que se desvanece hacia el transparente. Un trazo con mucha dureza muestra un borde nítido y mejor delimitado. Otra de las cosas que podemos cambiar es el flujo de pintura en el pincel. Un flujo alto muestra un trazo continuo. Un flujo más bajo muestra interrupciones en la pintura. Vamos a ver ahora una característica bastante curiosa, el aerógrafo. Su utilidad consiste en que habilita la posibilidad de ir añadiendo pintura a medida que mantenemos el botón del ratón pulsado. El aerógrafo no tiene sentido si la opacidad está al 100%, ya que suelta siempre toda la pintura. Con un clic rápido pintamos de forma normal. En cambio, si mantenemos el botón pulsado, se irá añadiendo pintura hasta hacerse totalmente opaca. Existen modos avanzados de personalización de la punta del pincel. Podemos verlos en la paleta Pincel. Como vemos, hay multitud de opciones para configurar la forma en que la pintura actúa sobre el lienzo. La mejor forma de aprender a utilizarlas es probarlas una a una. Observa que podemos previsualizar cómo quedaría el trazado del pincel. En el mismo grupo que la herramienta Pincel,
encontramos la herramienta lápiz. Aunque con algunas opciones menos, su uso es muy parecido al del pincel. Por ejemplo, la dureza no afecta al lápiz. La única opción que no encontrábamos en el pincel es el borrador automático. Esta opción hace que si comenzamos a pintar sobre un color distinto del frontal, el trazado sea normal. En cambio, si comenzamos a pintar sobre el color frontal, se pintará con el color de fondo. Esto nos sirve para borrar sin tener que cambiar de herramienta, siempre y cuando el color de fondo sea el mismo que el color del tampón de motivo. Encontramos el tampón de motivo agrupado con el tampón de clonar. Agrandaremos el tamaño del pincel para trabajar cómodamente. Al contrario que las herramientas anteriores, esta no utiliza pintura, sino el motivo escogido para rellenar el lienzo. El motivo usado es el que vemos en esta muestra. Su uso es como el de cualquier otro pincel. Si tenemos marcada la opción alineado, no se notarán cambios en el motivo aunque pintemos con trazos distintos. Desde este desplegable podemos elegir uno de los motivos disponibles. Estos son los motivos por defecto, pero tenemos más bibliotecas de motivos a las que podemos acceder desde aquí. Esta es la lista de bibliotecas de motivos. Esta es la lista de bibliotecas de motivos. Podemos escoger cualquiera de ellas. Al cargar una biblioteca tenemos dos opciones: cargar la biblioteca reemplazando la existente o añadir la biblioteca a los motivos que ya muestra el panel. En ningún caso alteraremos los motivos y siempre podremos volver a cargar una biblioteca. Hemos reemplazado los motivos del panel por los de otra biblioteca. Para cargar la biblioteca por defecto, tenemos que volver al menú anterior. Haciendo clic en Restaurar motivos, se cargarán los motivos que Photoshop tiene como predeterminados. Y así los motivos vuelven a ser los que encontramos al principio. Como puedes observar, las opciones de esta herramienta son las que ya vimos para el pincel y el lápiz. Y también encontramos opciones propias. Activando esta casilla daremos un toque impresionista al tampón. Es el mismo motivo que en los bordes, el tampón de clonar. En este video tutorial aprenderemos a utilizar el tampón de clonar para modificar nuestras fotografías. El tampón de clonar nos permite copiar pintura de una zona a otra de la misma imagen o de imágenes distintas. Un uso muy común es emplearlo para borrar elementos de una fotografía. Por ejemplo, vamos a utilizarlo para borrar esta cinta. Para borrar la cinta, pintaremos sobre ella con el tampón de clonar. Lo primero que hacemos es elegir el origen, la zona desde la que clonaremos la imagen. Buscamos una zona que tenga una textura, tono e iluminación lo más parecida posible a la zona que vamos a modificar. Para seleccionarla, mantenemos pulsada la tecla Alt y hacemos clic.
En el cursor podemos ver cómo quedará la pintura si clonamos. Usamos esta vista previa para que coincida con el borde del tronco. Y cuando lo tengamos, hacemos clic y arrastramos intentando no pintar sobre lo que no haga falta. Repetimos los mismos pasos con toda la cinta, tomando nuevas muestras cuando sea necesario. El resultado es bastante bueno y no se aprecia el retoque. Veamos otro uso del tampón de clonar. Vamos a usar el tampón de clonar para modificar esta imagen haciendo más alta la torre. Ajustamos el tamaño del pincel a nuestras necesidades. Para estirar la torre tenemos que clonar desde abajo hacia arriba. Tomaremos la muestra justo en la esquina, así nos servirá de referencia para alinear el pincel. Clonamos intentando alterar lo menos posible el cielo alrededor de la torre. El tampón de clonar es una herramienta muy útil y con un poco de práctica e imaginación podemos lograr grandes resultados.